día en que se celebra por tradición domingo de resurrección. Quiero leerte algo de la palabra de Dios. Quiero leerte un pasaje de la Escritura que habla precisamente acerca de ello, que habla acerca de lo que es la resurrección de Cristo, no como un hecho histórico que tengamos que celebrar cada año, así como lo hace la tradición religiosa, sino como un hecho cumplido que solo fue necesario hacerlo una sola vez. Déjame decirte algo. La palabra de Dios, ahora que me recuerda el Señor, en Jeremías capítulo 18, dice la palabra que Jeremías fue enviado al taller del alfarero, aquel que hace las vasijas de barro y que es el artesano y eso. Entonces Dios le dice: Jeremías, ve a la casa del alfarero que te voy a decir algo. Entonces dice la palabra que cuando el profeta Jeremías llegó, el alfarero estaba armando una vasija, ¿verdad? Y entonces la vasija la miró y no le gustó como quedó, volvió y la desarmó. Fíjate, imagínate tú como una pelota de barro con agua, y entonces él armaba la vasija. ¿Sí has visto cómo hacen las vasijas de barro y esas cosas, cierto? Entonces la arma y no le gusta, y luego la desarma y vuelve y la arma y no le gusta, entonces vuelve y la desarma, y así sucesivamente hasta que quede lo que le gusta. Cuando algo se tiene que hacer nuevamente y nuevamente y nuevamente, es porque no quedó bien hecho al principio, ¿verdad? Cuando algo es necesario volverlo a hacer es porque no quedó bien hecho. Cuando eras niño y hacías la tarea en la escuela, mostrabas a la profesora el cuaderno y ella te decía: no, las vocales que hiciste están torcidas, tiene que estar alineado, vuelva y hágalo, otra plana, ¿sí o no? Mira, en el caso de la muerte de Jesús, al ofrecerse en la cruz del Calvario y al resucitar de entre los muertos, fue una obra tan perfecta, fue una obra tan excelsa, tan que supera a todo lo natural que tú y yo podamos imaginar. Fue tan espeluznante, fue algo tan maravilloso, algo tan fuera de concurso, como decimos acá, que no fue necesario que él siguiera muriendo cada año. A ver, te digo, la palabra del Señor habla acerca del sacrificio. En Hebreos capítulo 9 dice que Jesús se ofreció una sola vez y para siempre. La expresión para siempre quiere decir de que la muerte de Cristo fue un sacrificio perfecto. Repite conmigo: sacrificio perfecto. Y el hecho de ser sacrificio perfecto quiere decir que no es necesario que se vuelva a hacer como esa vasija del alfarero que yo te contaba. No es necesario. Cuando algo se hace bien hecho, no se debe volver a hacer. Si alguien en la escuela hacía bien las planas, pues la profesora le ponía un chulo y le decía muy bien y hasta le ponía una carita feliz. No necesitas volver a hacer la plana. Jesucristo, al dar su vida en la cruz, fue un sacrificio perfecto, tan perfecto que el Padre del cielo le puso, digámosle, el chulito, la carita feliz a Jesús, porque su sacrificio fue perfecto y fue suficiente por todos los pecados de la humanidad para redimir al mundo de toda la maldición por causa de nuestra maldad, pero por todos los tiempos. Aún hoy en día, en el año 2018 que estamos viviendo, aún hoy en día, ese sacrificio es vigente. Por tanto, todo aquel que se acerca a Jesús, no a una religión, ni a un templo a rezar, ni a postrarse delante de una imagen, una estatua. Te digo, aquel que se acerca a Jesús arrepentido de sus pecados, esa sangre sigue siendo efectiva para limpiarte. Esa sangre no pasa de moda. Esa sangre no fue derramada hace 2018 años y cada año hay que derramar más sangre. Porque entonces estaríamos comparando a Jesús como con cualquier otro animal de los que sacrificaban en el Antiguo Testamento.
Jesús no es lo mismo que los animales del Antiguo Testamento que sacrificaban, porque esa sangre era de animales, simplemente eran creación de Dios. Sin embargo, el Hijo de Dios se hizo hombre, se despojó de su condición de Dios y siendo hombre se ofreció a sí mismo para expiación de los pecados. Alguno me puede decir, bueno, pero entonces si no era Dios, cuando se sacrificó no era Dios, era hombre, entonces era imperfecto también, como todos los seres humanos. Pues tengo para decirte la noticia de que Él nunca pecó, fue limpio, puro y sin mancha. Por eso su sacrificio hace que sea diferente al sacrificio de los demás animales. Aunque un ser humano en nuestro tiempo se sacrificara por expiación de los pecados de la humanidad, sería una gran necedad, porque es una sangre sucia, una sangre contaminada. Pero eso simplemente te lo quería decir como introducción a lo que quiero leerte en el día de hoy. La gente practica religiones y la gente piensa que conmemorando la muerte y la resurrección de Cristo cada año está agradando a Dios. Pero cuando la Biblia dice que Él se entregó y murió por nosotros y resucitó una sola vez y por todos los tiempos, la misma Biblia en Hebreos capítulo 9 te está diciendo que no tienes que hacer eso cada año. La gente que lee la Biblia, la gente que conoce las Sagradas Escrituras y que ha leído el libro de Hebreos y sobre todo que ha entendido el capítulo 9 de Hebreos, ya no celebra la Semana Santa. ¿Sabes por qué? Porque ahí en la Biblia precisamente dice que Él murió una sola vez y que su sacrificio fue suficiente por todos los tiempos. O sea, por todos los años, por todos los milenios, por todos los siglos, por todas las edades, las estaciones y todo lo que tú quieras de aquí en adelante. Él solo murió una vez. Entonces cuando Dios ve que tú cada año conmemoras lo mismo, que cada año haces lo mismo, es como si estuviéramos en la época del Antiguo Testamento, bajo el Antiguo Pacto, en donde era necesario cada año ofrecer los sacrificios de animales. Te voy a hablar acerca de lo que es la fe. Aquí puedes leer. Hay una pregunta. ¿Sabes qué es la fe? Mira, te voy a decir algo con todo respeto a todos los que están aquí presentes, con todo respeto, sin el deseo de que se sientan incómodos o juzgados. Cuando tú eres una persona humilde, cuando tú eres una persona sabia, cuando tú eres una persona que quiere agradar a Dios, una de las cosas o características de alguien así es que abre su corazón para entender. Pero la persona que es soberbia y orgullosa de antemano se cierra y lo que hace es atacar lo que no entiende, atacar con lo que no está de acuerdo, levantarse contra aquello que no cuadra con sus convicciones. Tú tienes unas convicciones porque te las enseñaron desde niño, las tradiciones, y líderes religiosos te enseñaron cosas. Pero yo cada semana te desafío a que leas la Biblia. Cuando tú lees la Biblia dices, wow, así era la cosa, y yo pensaba que era de tal y tal manera. Sí le pasa a uno. Porque dice en Juan 8:32, conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La verdad te hace libre. Y la única verdad que es verdadera, que es cierta, que es irrefutable, es la verdad que está en la Biblia. Es la verdad que está en la palabra. Yo sé que esto choca con convicciones ateas y relativistas, pero lastimosamente esa es la mala noticia para ellos. Sé que si estás aquí sentado es porque tú no eres ateo ni relativista. Pero la palabra de Dios es la única verdad. Y si la palabra de Dios te dice a ti que el gato es negro, pero llega otra religión y te dice que el gato es blanco, ¿tú a quién le vas a creer? ¿Lo que dice la palabra o lo que te diga un hombre, un líder religioso? Uno cree lo que dice la palabra. Amén. Pues ahora te voy a hablar del significado verdadero de la resurrección. Cuando Jesús resucitó,
El día que Jesús resucitó y se presentó a los discípulos, no les dio ninguna orden, ni está en la Biblia, y te desafío que consigas la Biblia que sea. Ve y compra una Biblia católica. Hay Biblias católicas como Dios habla hoy, la Nueva Jerusalén y otras más, son católicas, porque tienen unos libros adicionales que la misma Iglesia Católica le metió, los apócrifos. Te desafío que hasta con esa misma Biblia, tú busques en Lucas capítulo 24, y vas a encontrar que cuando Jesús resucitó, le dio instrucciones a sus discípulos, le dijo muchas cosas, menos que celebrara cada año su resurrección. Eso fue lo único que no dijo. Ni que hicieran procesiones. Eso no está en la Biblia. Te voy a leer más bien lo que Lucas capítulo 24 relata acerca de la resurrección de Cristo, y que fue lo que Jesús sí enseñó el día de su resurrección. Porque hoy se conmemora para la tradición religiosa el día de la resurrección de Cristo, hoy domingo de resurrección, como lo llama la tradición. Pero yo voy a leerte el verdadero día de la resurrección, voy a leerte lo que verdaderamente Jesús enseñó, y voy a leerte las verdaderas instrucciones que Dios dejó. Lucas capítulo 24, te voy a leer todo el capítulo. Pon mucha atención, porque la resurrección de Cristo es el hecho histórico más importante de toda la humanidad, porque partió la humanidad en dos, definitivamente. Fue más importante que cualquier evento histórico que tú te hubieras podido imaginar, que hasta la Segunda, la Primera Guerra Mundial, lo que sea, fue más importante que cualquier cosa en la vida. Leo entonces, dice el título, la noticia de la resurrección. Muy temprano el domingo en la mañana, las mujeres fueron al sepulcro. Llevaban las especias aromáticas que habían preparado. Encontraron que había sido quitada la piedra que tapaba la entrada del sepulcro. Entraron, pero no encontraron el cuerpo de Jesús. Las mujeres no entendían lo que estaba pasando, cuando de repente dos hombres vestidos de ropa muy brillante se aparecieron de pie junto a ellas. Las mujeres tenían mucho miedo y se postraron rostro en tierra. Los hombres les dijeron, ¿por qué estás buscando entre los muertos al que está vivo? Jesús no está aquí, ha resucitado. ¿No recuerdan lo que les dijo en Galilea? Les dijo que el Hijo del Hombre debía ser entregado en manos de pecadores y ser crucificado y resucitar al tercer día. Entonces las mujeres recordaron las palabras de Jesús y se fueron al sepulcro y les contaron a los 11 apóstoles y a todos los seguidores. Estas mujeres eran María Magdalena, Juana, María la mamá de Santiago y otras más. Cuando les contaron a los apóstoles lo que había pasado, no les creyeron, porque les pareció que era un disparate. Sin embargo, Pedro se levantó y corrió hacia el sepulcro. Se agachó para ver adentro, pero solo vio la tela con la que habían envuelto el cuerpo. Luego se fue preguntándose qué había pasado. En ese mismo día, dos seguidores de Jesús iban hacia un pueblo llamado Emaús, que quedaba a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Iban hablando de todo lo que había pasado. Mientras discutían, Jesús mismo se acercó y empezó a caminar con ellos, pero no les fue permitido reconocer a Jesús. Entonces Jesús les dijo, ¿de qué tanto hablan por el camino? Los hombres se detuvieron muy tristes. El que se llamaba Cleofás respondió, ¿tú eres el único peregrino en Jerusalén que no se ha enterado de lo que ha pasado en ella en estos días? Jesús le dijo, ¿qué quieren decir? Ellos le respondieron, nos referimos a todo lo que sucedió con Jesús de Nazaret, quien por sus hechos y palabras demostró ante Dios y la gente que era profeta poderoso, y cómo los jefes de los sacerdotes y nuestros líderes lo entregaron, que lo sentenciaran a muerte y crucificaran. Teníamos la esperanza de que él iba a liberar a Israel. Sin embargo, además de todo esto, este ya es el tercer día que sucedió todo eso, y algunas mujeres de nuestro grupo nos contaron algo asombroso. Esta mañana muy temprano fueron al sepulcro, pero no encontraron el cuerpo. Vinieron y nos dijeron que habían visto ángeles en una visión. Los ángeles le dijeron que Jesús estaba vivo. Entonces algunos de los que estaban con nosotros fueron a ver el sepulcro y lo encontraron tal y como las mujeres habían dicho, pero no vieron a Jesús. Entonces Jesús les dijo, no sean tontos, ¿por qué les cuesta tanto creer lo que dijeron los profetas? ¿Acaso no dijeron que el Cristo
tendría que sufrir todo eso antes de dar comienzo a su periodo de gloria. Entonces Jesús les explicó todo lo que había sido escrito sobre él en las Escrituras, empezando con los libros de Moisés y todos los profetas. Al acercarse al pueblo al que iban, Jesús hizo como que iba a seguir de largo, pero ellos le rogaron con insistencia: quédate con nosotros, porque ya está atardeciendo, ya casi es de noche. Entonces Jesús se quedó con ellos. Cuando estaba a la mesa con ellos, tomó el pan y dio gracias a Dios, lo partió y lo dio. Dice la palabra allí que en ese preciso instante les fue permitido reconocerlo, pero él desapareció. Sigo leyendo el versículo 32. Los dos hombres se dijeron entre sí: con razón sentíamos que el corazón nos ardía de emoción cuando nos venía hablando y explicando las Escrituras en el camino. Entonces se pusieron de pie de inmediato y regresaron a Jerusalén. Allí encontraron reunidos a los 11 apóstoles y los que estaban con ellos, y dijeron: en verdad el Señor ha resucitado, se le ha aparecido a Simón. Entonces los dos hombres les contaron a los demás lo que había pasado en el camino y cómo habían reconocido a Jesús cuando estaban partiendo el pan. Mientras los seguidores estaban hablando de todo eso, Jesús se les apareció y les dijo: que la paz esté con ustedes. Entonces ellos se asustaron y aterrorizaron pensando que estaban viendo un fantasma, pero Jesús les dijo: ¿por qué están tan asustados? ¿Por qué dudan de lo que ven? Miren mis pies y mis manos, soy yo, tóquenme y vean que mi cuerpo está con vida. Los fantasmas no tienen cuerpo. Diciendo esto les mostró los huecos en sus manos y pies. Los seguidores seguían tan asombrados y felices que no podían creerlo. Jesús les preguntó: ¿tienen comida aquí? Le dieron un pedazo de pescado asado. Jesús tomó el pescado y lo comió delante de ellos y luego dijo: esto era lo que les había anunciado cuando todavía estaba con ustedes, que todo lo que está escrito sobre mí en la ley de Moisés, los libros de los profetas y en los salmos tiene que cumplirse. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras. Está escrito que el Cristo tenía que morir y resucitar al tercer día, y que en su nombre se anunciará a todas las naciones que cambien y se vuelvan a Dios para el perdón de los pecados. Empiecen desde Jerusalén, pues ustedes son testigos de todo esto. Ahora les enviaré lo que mi Padre les ha prometido, pero quédense en Jerusalén hasta que reciban poder del cielo. Después Jesús llevó a sus seguidores fuera de Jerusalén, casi hasta Betania, y levantando las manos los bendijo. Mientras los estaba bendiciendo, se separó de ellos y fue llevado al cielo. Entonces los seguidores lo adoraron y luego regresaron felices a Jerusalén y estaban en el área del templo alabando continuamente al Señor. Este pasaje de la Escritura nos enseña a nosotros que la resurrección fue un hecho tan importante para toda la humanidad que va más allá de la celebración de una ceremonia religiosa. Vuelvo y te lo repito: la resurrección de Jesucristo va más allá de una simple celebración religiosa de cada año. La resurrección de Jesucristo es un hecho real, tan profundo, que no puede limitarse simplemente a la realización de un ritual religioso o una ceremonia. La religión siempre trata de suplir la comunión que se requiere para conocer a Dios realmente. Cuando las personas recurren a una religión, las religiones lo que hacen es que te enseñan a ti un camino para que tú te sientas bien con Dios, haciendo cosas. ¿Qué cosas son esas de las que se habla? Se habla de ceremonias, se habla de rituales, se habla de tradiciones, pero Dios no nos ha enseñado a nosotros a hacer de aquella manera.
Dice el versículo 37, dice la palabra de Dios: entonces ellos se asustaron y aterrorizaron, pensando que estaban viendo a un fantasma. ¿Sabes quiénes se asustaron cuando vieron a Jesús resucitado? ¿Sabes quiénes se asustaron? Los mismos discípulos que lo habían visto caminar sobre el mar. Los mismos discípulos que lo habían visto a él levantar muertos. Los mismos discípulos que les vieron a él sanar leprosos, devolverle la vista a los ciegos. Jesús les decía: resucitaré al tercer día de entre los muertos. Pero cuando Jesús se les presenta, en vez de decir: ay, siquiera viniste, Señor, les dice, se asustan y dicen: es un fantasma. Ahí está la clave de lo que Jesús te quiere enseñar en el día de hoy. ¿Sabes qué quiere enseñarte Jesús? Los discípulos estaban volviendo a su religión, al judaísmo, y pensaban que la resurrección solo era el final, la resurrección de los muertos. Ellos creen en la resurrección de los muertos, los judíos, pero en el día final, ¿no? Ellos estaban volviendo a su religión. Y la religión les había cegado tanto el entendimiento que dice la palabra que viendo a Jesús no lo reconocieron y pensaron que era un fantasma. Y antes se asustaron. De pronto tú me dirás: no, si yo estuviera en esa época viviendo con Jesús y que yo lo viera así cara a cara resucitar, obvio que yo creo que resucitó. No te creas. La religión se encarga de tratarle de cegar el entendimiento a la gente para que solo vea lo que la religión quiere enseñar. ¿Sabes una cosa? Te voy a decir algo. La religión nunca viene como consecuencia de una práctica religiosa. La fe nunca viene como consecuencia de una práctica religiosa, porque la fe viene de Dios. La fe no te la da una religión, porque la fe es la que salva, y no hay ninguna religión que tenga la potestad para salvar al hombre de sus pecados. Es así. ¿Y sabes por qué la fe no puede venir de ninguna religión? En ninguna religión te van a inyectar fe. En ninguna religión te van a dotar de la fe para ser salvo. ¿Sabes por qué? Porque dice Hebreos capítulo 12, versículo 2, que puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Quiere decirte que Jesús es el autor de la fe. No ninguna religión, sino Jesucristo mismo, el autor y consumador de toda fe. Quiere decir que en Él es donde se materializa la fe. Tú crees, pero en Jesucristo. Así es la fe. Y el creer en Jesucristo hace que esa fe se materialice, se vuelva tangible en poder sobrenatural de Dios, en milagros, sanidades, manifestación sobrenatural en tu vida. Eso no lo puede hacer ninguna religión. Eso solo viene de Dios. Porque la fe es autoría de Dios. Y la fe solo le pertenece a Dios. Es curioso ver que los discípulos estuvieron con Jesús durante 3 años, viéndolo hacer milagros. Todo el tiempo lo escuchaban predicar. Todo el tiempo estaban siendo testigos de las grandes señales, milagros y prodigios que hacía Jesús. Pero Jesús, antes de ascender al cielo, tuvo que presentarse a los discípulos, no una sola vez, sino muchas veces. ¿Sabes por qué? Porque los discípulos se habían olvidado de la promesa de Jesús, tenían el entendimiento cegado. Y a través de la religión de la época, ellos empezaron otra vez a dudar que Jesús resucitaría.
Ellos ni siquiera esperaban que Jesús apareciera. Y dice en el versículo 45 de Lucas 24, entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras. ¿Sabes qué quiere decir la expresión de que Jesús les tuvo que abrir a los discípulos el entendimiento para que comprendieran las Escrituras? Porque hoy en día también pasa lo mismo. Hoy en día la gente puede leer la Biblia, pero sesgados por una religión, no ven realmente el contexto, no ven realmente la sustancia, no ven realmente lo que Dios quiere decir. Tú puedes encontrar en la Biblia, en Isaías 45:20, como Dios dice que las procesiones son desagradables ante sus ojos. Eso está en la Biblia, hasta en las católicas está. Isaías 45:20. Léelo, te desafío. No es mi Biblia, en la tuya, en la casa. La más católica que tengas en tu casa, búscala. Isaías 46, versículos del 3 al 5. Dios dice, en vez de tú cargarme a mí, yo soy el que te cargo a ti. Así dice la Biblia. Yo los he cargado a ustedes y los seguiré cargando, aunque les salgan canas. Así dice la Biblia. Yo los he cargado. Dios, cuando en Isaías capítulo 46, lo que dice Dios, léete el capítulo de Isaías 46, léetelo todo, despacio, así mascadito. Y entonces vas a encontrar que Dios estaba furioso al ver a la gente haciendo procesiones y cargando imágenes de madera y yeso. Entonces Dios le dice a la gente, ustedes cargan esos ídolos, entiendan que el verdadero Dios antes los carga a ustedes. Ustedes no me cargan a mí, yo los cargo a ustedes, no se equivoquen, no se equivoquen. Así dice Dios en Isaías 46, no te estoy diciendo mentiras, ni estoy ofendiendo a ningún religioso que esté aquí, con todo respeto y amor en Cristo, porque así es como el Señor me enseña a evangelizar, con respeto hacia los demás. Pero si decir lo que dice la Biblia sin respeto, entonces lo siento, porque no puedo dejar de predicar lo que sea verdad por agradarte a ti. Sigo leyendo. ¿Qué se opone? ¿Qué se opone a la fe? Estamos hablando de la verdadera fe. ¿La fe en qué? En la resurrección de Cristo. La fe en la resurrección de Cristo. ¿Qué se opone a la verdadera fe? ¿Sabes qué se opone a la verdadera fe? El temor a pensar de que Dios no está contigo. ¿Cuántos hemos sentido en algún momento de nuestra vida eso? ¿Verdad que sí? El temor a que Dios no está contigo. El temor a que Dios te dejó desprotegido. El diablo trabaja en el temor y en la desconfianza hacia Dios. Por eso para la gente sentirse segura tiene que hacer imágenes, tiene que ver algo natural, tiene que ver algo que pueda palpar. Porque es difícil que tú te relaciones con un Dios que no puedas ver, ¿sí o no? Tienes que hacer una imagen. Y si tú la tocas, estás seguro de que lo tocaste. Pero cuando te relacionas, según como dice la Biblia, por solo la fe, de saber que hay un ser sobrenatural, espiritual, un ser creador, que hizo los cielos y la tierra, que no lo puedes ver, pero que tienes que creer que Él está. Esa sí es la verdadera fe. Esa sí es la verdadera fe. Por eso los discípulos habían visto todas las señales, milagros y prodigios que hizo Jesús en su tiempo. Y cuando Jesús resucitó y se les presentó a ellos, dice la palabra que más bien creyeron que era un fantasma. Era más fácil creer que era un fantasma a creer que había resucitado. ¿Te das cuenta? Pero quiero decirte algo, te tengo una buena noticia. Y es, todo aquel que crea en el poder de la resurrección de Cristo, todo aquel que crea que Jesús resucitó al tercer día de entre los muertos, no va a hacer procesiones. Lo que va a hacer es arrepentirse de sus pecados, es apartarse de la mala vida, es empezar una nueva vida. Eso es lo que realmente certifica que sí tienes fe.
Mira que te leí Lucas 24, donde hablaba de la resurrección de Cristo y en ninguna parte habla de procesiones. Leí Lucas capítulo 24 y en ninguna parte habla acerca de tradiciones religiosas. ¿Qué es lo que Jesús le dijo a los discípulos? ¿Por qué no creen? ¿Por qué son tan tontos y no quieren creer? ¿Por qué no me ven? Miren mis manos, miren los huecos de los clavos. Resucité, crean en mí. Lo que quería Jesús era simplemente que creyeran en Él, que se arrepintieran, que volvieran sus ojos a Él. No que hicieran procesiones los domingos de resurrección. Mira la diferencia, lo que cuadra la religión frente a lo que dice Dios y lo que demanda Dios en su palabra. Hay una gran diferencia. Tú estás en todo el derecho de escoger qué quieres. Porque hay muchas personas que dicen, no, yo no puedo dejar mis tradiciones religiosas porque estaría traicionando a mis antepasados, a mis abuelitos, que me amaron tanto. Claro que sí, tu abuelita y tu abuelito fueron grandes personas. Tu abuelita, tu abuelito, tu papá, tu bisabuelo, tatarabuelo, fueron personas muy lindas, porque te amaron y te cuidaron desde niño. Pero el hecho de que te hayan amado, el hecho de que tu familia haya sido tan linda contigo, no quiere decir de que tengas que practicar las mismas cosas que ellos practicaban. Solo por una fidelidad extraña, es una extraña fidelidad. Tú no puedes ser fiel a tu familia y siendo al mismo tiempo infiel a Dios. Ahí es el momento donde tú tienes que escoger a quién le vas a ser fiel. Es como el hombre que está casado, tiene que escoger a quién le va a ser fiel, a su mujer o a su amante. Así es las cosas en la relación con Dios y las religiones. Por eso Dios en la Biblia muchas veces hablaba, cuando veía a la gente adorando imágenes de madera y yeso, cuando veía a la gente practicando rituales religiosos, ¿sabes qué le decía Dios a la gente? Ustedes se han prostituido. Nos compara con infieles. Nos compara con personas infieles, como aquel que se la juega a la mujer. Así de Dios a una persona que en vez de seguir lo que dice la Biblia, sigue tradiciones religiosas. ¿Te das cuenta? Y no te estoy ofendiendo, te estoy diciendo lo que dice la Biblia. No vayas a pensar que te estoy acusando de promiscuo, de adúltero, de fornicario, nada que ver. No te estoy ofendiendo con eso. Pero espiritualmente Dios ve las religiones como una manera de tú serle infiel a Dios. La religión es una manera de serle infiel a Dios. Porque la relación con Dios no se basa en religiones. Ni Dios enseñó tampoco a que para relacionarte con Él lo hicieras a través de religiones. Eso a mí me queda totalmente claro. Si quieres seguir practicando tu religión, eres libre de hacerlo. Porque Dios no te va a obligar a que no lo hagas. Si Dios te dio libre albedrío, ningún predicador y ninguna persona puede hacerlo. Sin embargo, de todas nuestras decisiones en la vida, siempre vamos a tener consecuencias. Asegúrate de tomar siempre la mejor decisión. Asegúrate siempre de tomar la mejor decisión. Marcos capítulo 7, versículo 6 al versículo 8 dice la palabra que Jesús expresó lo siguiente y dijo: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, porque enseñan a la gente mandamientos de hombres, y lo que hacen es alejarlos de mi ley. Eso hace la religión, alejarte de los mandamientos de Dios y seguir las tradiciones de los hombres. Estoy segura de que si tú leyeras la Biblia como debe de ser, con la guianza y revelación del Espíritu Santo, no estarías aquí parado, ni muchas personas estarían andando
detrás de una estatua que cargan en hombros. Porque si tú leyeras la Biblia, encontrarías allí que a Dios eso no le agrada. Es triste ver cómo cada día son más las personas que abrazan las tradiciones religiosas, pero se alejan de los mandamientos de Dios. La gente piensa que practicando los sacramentos que enseña la Iglesia Católica está cumpliendo con la ley de Dios. ¿Sabes algo? Te tengo una noticia. Los sacramentos no están en la Biblia. La Biblia nunca habla de sacramentos, ni confirmaciones, ni primeras comuniones, ni nada de esas cosas. ¿Sabes de qué te habla la Biblia? De arrepentimiento, de una relación verdadera con Jesucristo. Te voy a leer lo que estaba diciendo ahorita, Marcos capítulo 7. Este pueblo me honra de labios para afuera, pero su corazón está lejos de mí. De nada les sirve que me adoren, porque todo lo que enseñan son normas de hombres. Hay una diferencia entre las normas de los hombres y las leyes de Dios. Las normas de los hombres son aquellas que el hombre diseñó buscando la manera de sentirse bien con Dios bajo sus propias reglas, bajo sus propias condiciones. Pero lo que dice Dios en su palabra es que las leyes de Dios son diferentes a las normas de los hombres. Si a ti la tradición religiosa, por ejemplo, te enseña acerca de las indulgencias que tú puedes pagar para el perdón de tus pecados, las indulgencias no son bíblicas, no están en la Biblia, no hacen parte del canon bíblico. Porque nadie, por más que se esfuerce, nadie podría salvarse a sí mismo. ¿Sí o no? Solo Jesucristo puede salvar. Dice también la palabra en Marcos capítulo 8, Marcos capítulo 8, versículo 37, nadie podría pagar lo suficiente por la salvación de su alma. Desde a ti te enseñan las tradiciones que tú puedes ir y pagar indulgencias, dar dinero a una religión para que te perdone los pecados. Eso está en contra de Marcos 8:37, ¿sí o no? Si Marcos 8:37 te dice nadie puede pagar por el perdón de sus pecados para salvar su alma, pero hay una religión que te dice ve y trae tu dinero, que aquí te perdonamos tus pecados. La indulgencia, eso salió desde el año 1517 en Alemania. Un monje católico se le ocurrió hacerlo. Se consiguió un cobrecito, porque en aquella época la iglesia se estaba quedando sin recursos financieros, necesitaban sacarlo de alguna manera, y entonces le dijo, se le ocurrió, y sacaron por medio del Vaticano, el mismo Papa autorizó en aquella época, el que metiera una moneda de oro en el cobrecito, recibía el perdón de los pecados. Hoy en día eso todavía existe, hoy en día lo siguen haciendo. Lo suavizaron un poquito y no lo redujeron solamente a dinero, sino que también dijeron, no, entonces también vas a hacer rezos, tantos Padre Nuestros y tantas Aves Marías. Si tú pudieras salvar tu alma a punta de Padre Nuestros y Aves Marías, la muerte de Cristo no ha sido necesaria, ¿sí o no? A punta de rosarios la sacamos barata. A punta de rosario la sacamos barata. No hay uno que se siente a las 4 de la mañana, empiece a rezar el rosario, quédese todo el día, y entonces así limpia todos sus pecados. Entonces la muerte de Cristo, ¿para qué sirvió? ¿Sí o no? Cristo no hubiera tenido necesidad de venir a morir por nuestros pecados, pero Jesús sabía que las religiones no pueden salvar a nadie, y por eso Él decidió morir en tu lugar y en el mío. Jesús al morir en la cruz estaba dando un mensaje a toda la humanidad, diciendo, solo yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie puede ir al Padre si no es a través de mí, nadie puede ser salvo si no es a través de aceptar mi muerte y resurrección, creer en mí y arrepentirse de pecado. No hay otro camino, mi amigo, no hay otro camino.
Por eso la gente puede hacer lo que quiera. Hay procesiones que cada día son más pequeñas. Hay procesiones donde no salen sino el cura, los sacristanes y los que cargan los muñecos y ya. Vea, así como acá, en este caso. Y cada día se va, vea, de para abajo, en declive, en declive. ¿Sabes por qué? Porque Dios es poderoso para abrirle los ojos a la gente a la verdad. Y el que no quiera la verdad, se va a estrellar con la verdad. Así como dice el chiste del murciélago que se chocó contra la pared. Y pensaban los demás que había conseguido sangre, no era que se había reventado la trompa. Porque el Señor te está diciendo hoy, tú tienes que tomar una decisión. Si vas a seguir buscando salvación a través de una religión, o vas a buscar la salvación a la manera de Dios. Hay dos maneras, ¿sabes? A la manera de Dios y a la manera de las tradiciones. Yo prefiero la manera de Dios. Porque si yo lo hago a la manera de las tradiciones, con toda certeza, te lo digo sinceramente, voy a perder el año, voy a perder el examen. Y el día que yo esté delante del Señor, yo ya sabría cuál sería mi futuro. A Dios no lo podemos engañar ni enredar con tradiciones. Señor, es que yo cargué tantos muñecos cada año, fui cargador, fui carguero cada año, ¿Eso de qué va a servir? ¿Eso va a salvarte? No, dile a Dios, dile al Señor, las decisiones que tomaste en tu vida para apartarte de pecado, dile a Dios, los esfuerzos, los planes de acción reales para recuperar tu familia, para perdonar a los que te hirieron, para dejar de robarle a la gente dinero antes de reponer todo lo que malo que hiciste, para cortarle los servicios a tus amantes, para hacer cualquier cosa de esas. Eso sí, dile al Señor. Si quieres mostrarle algo al Señor, muéstrale tus actos de obediencia. No le muestres las veces que fuiste detrás de un muñeco andando en procesión. Eso a Dios no lo impresiona, eso a Dios no le hace nada, ni le quita ni le pone, eso a Dios no le interesa. Y antes por el contrario se ofende. Antes por el contrario se ofende. No se te olvide, lee por favor Isaías capítulo 45, versículo 20, donde habla Dios contra las procesiones. Te lo digo de memoria, y el que lo dude, acérquese que estoy aquí con la Biblia también. Dice, son unos ignorantes los que cargan imágenes y las llevan en hombros en procesión, y le rezan a un Dios que no los puede salvar. ¿Quién dice eso? Lo dice Dios, a través del profeta Isaías, y eso está hasta en las Biblias católicas. Isaías 45, versículo 20. Y si lees Isaías capítulo 46, del 3 al 5, dice la palabra que Dios se levanta enojado al ver las procesiones y le dice a la gente, antes yo los he cargado a ustedes. Ustedes a mí no me cargan, yo los he cargado a ustedes y los seguiré cargando, aunque les salgan canas, hasta que les salgan canas. Entonces imagínate, en Isaías 45 Dios dice, no hagan procesiones, no carguen muñecos. Y en el 46 dice, ¿por qué no cargan muñecos? Porque es que el Dios no necesita que usted lo cargue, antes Él lo carga a usted. Eso está claro. Lucas 24 para concluir. Lucas capítulo 24, lástima a los que llegaron apenas ahorita. ¿Están en la procesión? No. Ah, bueno, eso sí. Lucas capítulo 24, lo que dice la palabra del Señor es que Jesús resucitó y se presentó a los discípulos no solo una vez, sino muchas veces. Y nunca Jesús dijo, ¿saben qué? Cada año háganme una procesión para celebrar la resurrección. No, Jesús lo que dijo es, crean, arrepiéntanse, pilas, reaccionen. Eso fue lo que el Señor dijo. No sean incrédulos, sino que crean, sean creyentes. Y Jesús hubiera podido resucitar y se hubiera ido de una. Porque los discípulos estaban convencidos y haciendo la labor evangelística y trabajando en la obra de Dios y ganando las almas para Cristo. ¿Sabes por qué Jesús se tuvo que presentar a los discípulos? Por la incredulidad en la que andaban. Pues hay gente que anda detrás de muñecos, pero no creen en Jesús.
Hay gente que anda detrás de muñecos, pero si algún día les falta la plata, salen corriendo a buscar el gota a gota. ¿Por qué no creen que Dios les podría sostener? ¿No creen en lo que dice Mateo 6:33? Busca primero del reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Es que creer es otra cosa. Creer no es cargar muñecos en procesión, les digo. Creer no es hacer rezos ni rezar rosarios. Creer es actuar. Creer es vivir en consecuencia con lo que dice la Biblia. Si la Biblia dice que yo tengo, o que a Dios le agrada que yo sea así, 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 mi fe me lleva a vivir en congruencia con lo que Dios me está pidiendo. Si tú quieres ver una persona de fe, mira cómo vive. No cuántos muñecos cargan procesión, ni cuántos rosarios reza diario. Mira cómo vive. Mira cómo es su relación con Dios, mira cómo trata a su esposa, mira cómo trata a sus hijos, mira cómo es como esposa con su esposo. Mira cómo se comporta en el trabajo, si roba o no roba. Mira cómo se comporta con los vecinos, si es chismoso o chismosa, o si es una persona que antes ayuda a los demás. Ahí es donde se manifiesta la fe de la gente. En Lucas capítulo 24, el Señor lo que estaba buscando era la fe, no que le hicieran una procesión. Eso quiero que quede claro. Era la fe, no una procesión. Te invito para que hagamos una oración en este día, todos los que están aquí presentes. Me alegra mucho que se hayan acercado a este lugar y que aún en medio del ruido, yo sé que el Señor les permitió escuchar lo que necesitaban escuchar. Vamos a hacer una oración en este día para darle gracias al Señor por esta palabra.